Buenas tardes, hoy nos Sí. encontramos haciendo una entrevista con la auditora Elizabeth Moreno, que nos va a contar un poco sobre ella. Hola chicas, mucho gusto. Bueno, yo trabajo para la empresa Agrovictoria SAP, ¿no? Trabajo como auditora interna haciendo la implementación de las normas Global Gap y TESCO en los cultivos de PIT. ¿Y cuánto tiempo lleva desempeñando su trabajo? Aproximadamente desde el año 2009. En aquella época trabajábamos certificando el cultivo de espárrago para Global Gap, ¿no? Y actualmente estamos con uvas y también arándanos. ¿Cuáles son las principales auditorías internas o externas? Básicamente en el área de campo, que es en la que yo trabajo, es Global Gap, TESCO. ¿Cómo desarrolla usted un plan de auditoría? Lo primero dentro del plan de auditoría es saber qué es lo que vamos a certificar, cuál es la norma que vamos a implementar. En el caso, por ejemplo, de que fuera Global Gap, ¿no? Saber todos los lineamientos y requisitos que nos pide la norma Global Gap para poder certificar, ¿no? Y si fuera TESCO, TESCO. Es lo primero. Una vez que ya tenemos en claro cuál es la norma que vamos a certificar, que vamos a auditar, certificar, entonces vemos el alcance de la auditoría. En mi caso, como les explicaba en un inicio, yo veo la parte de campo, ¿no? Pero en la empresa tenemos campo de cultivo y tenemos una planta de procesamiento, ¿no? Entonces hay certificaciones que abarcan ambos lugares, ¿no? Tanto campo de cultivo y el packing o la planta de procesamiento, ¿no? Ok, ¿y qué sería lo más importante para tener en cuenta al realizar una auditoría? Lo más importante es la implementación, ¿no? La implementación y la evaluación de todo lo que te pide la norma. O sea, el poder cumplir con lo que te pide la norma, ¿no? Para eso tienes que hacer una serie de procedimientos, ¿no? Implementaciones dentro del campo, dentro de la planta de proceso si fuera necesario, ¿no? Porque lo que se quiere finalmente, el objetivo de una auditoría es cumplir al 100% con todo lo que te exige la norma de certificación. Correcto. ¿Y cuál es la parte más difícil de la auditoría? Bien, si es una auditoría externa, ya, la parte más difícil es el acceso a la información. No siempre se acostumbra a ser ordenado, ¿no? O a veces internamente nosotros nos entendemos con el manejo de nuestra información, pero para un auditor externo que va y te va a revisar toda la documentación, a veces resulta muy complejo porque no está en orden, porque no está documentada adecuadamente, ¿no? Todo esto se basa en una serie de procedimientos. Para poder cumplir con un criterio tienes que hacer procedimientos. Entonces, la documentación es muy importante, ¿no? Para este tema de certificaciones y auditoría. Finalmente es el que te va a decir la manera como tú desenvuelves un proceso o un trabajo, ¿no? Lo otro es el riesgo al fraude. ¿A qué me refiero? La información siempre tiene que ser fidedigna y verificable, ¿no? Si yo voy a establecer un protocolo, un procedimiento, pues no solamente es en el papel, ¿no? También tiene que ser verificable, ¿no? Eso es lo que un auditor siempre quiere, ¿no? Ver que si tú tienes un procedimiento para hacer tal o cual labor o función, pues tú puedas in situ verificar que efectivamente se hace de esa forma, ¿no? Así es. ¿Y cuáles son los elementos más importantes de los sistemas de la auditoría externa? La recopilación de la evidencia, ¿no? El procedimiento que tú implementas tiene que cumplirse para que sea válido al 100%. De nada sirve que yo establezca un procedimiento para hacer tal o cual función si no lo voy a cumplir o se va a desvirtuar en el camino. Entonces, tiene que amarrar la evidencia, ¿no? El procedimiento con la evidencia tiene que converger, ¿no? Tiene que ser efectivo. Así es. ¿Qué proceso sigue para revisarlos? Bueno, lo primero es la planificación, ¿no? Si ya tenemos nosotros el alcance de la auditoría, sabemos lo que vamos a auditar, entonces podemos comenzar a preparar, ¿no? En la preparación e implementación vamos
a recopilar todo lo que sea necesario, procedimientos, evaluación al personal, capacitación, ¿no? Digamos, implementación de las infraestructuras, ¿no? Porque de repente, bueno, mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Este lugar, esta oficina, ¿no? Está hecha y diseñada para trabajar con 3 personas, ¿no? Para determinada función, ¿no? Entonces, si mi procedimiento dice que en esta oficina tienen que haber 3 personas y tienen que tener ciertos equipos a su cargo y a su disposición para hacer un buen trabajo, entonces hay un procedimiento para eso, hay un horario de ingreso, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que cumplir. Algo similares, ¿no? En un proceso de auditoría. Yo voy a establecer un procedimiento, un protocolo para determinada función, en cualquiera que sea el nivel, ¿no? Porque, nosotros en campo, pues todo lo que se hace en campo tiene un procedimiento. Todo aquello. Cómo se riega, cómo se fertiliza, cómo se aplica una planta, cómo se hace una labor, todo tiene que tener un procedimiento. Y ese procedimiento tiene que ir amarrado con la ejecución real de esa labor, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas de auditoría que usted realiza? A ver, para poder facilitar la auditoría y el manejo de toda la información, porque no se imaginan ustedes la cantidad de procedimientos y documentos que requiere una auditoría, como les decía, cada cosa, cada labor que se hace tiene un procedimiento, ¿no? Entonces, las herramientas más usadas en la empresa son, por ejemplo, y las más fáciles y accesibles, ¿no? Es el uso del Excel avanzado, obviamente, ¿no? Se trabaja con muchas herramientas de Excel, ¿no? Ahora también se está trabajando mucho con el Power BI. Es un programa que facilita mucho la recopilación de datos y que nos permite tener a lo largo de los años y las campañas la información real, ¿no? Por ejemplo, si yo como auditora le pido a la empresa, mira, ¿sabes qué? Quiero tener las unidades de fertilización nitrogenada hechas en los últimos 3 años, ¿no? En este cultivo específico que estás auditando, porque hay un límite permisible. La norma te exige un límite permisible. Entonces, con estas herramientas yo puedo mostrarle en mi computadora al auditor, mira, campaña 1, campaña 2, campaña 3, ¿no? O sea, esas herramientas son maravillosas para poder trabajar y tener toda la información recopilada. Normalmente, pues no todo se puede hacer en un día, ¿no? Todos esos archivos tienen que estar disponibles para el auditor. Entonces, la otra herramienta que mucho se usa pues, son el Google Drive, ¿no? O sea, en tiempo real tú puedes cargar un montón de información, ¿no? Hay empresas que ya tienen niveles mucho más sofisticados, software, ¿no? que se trabajan especialmente para auditorías, ¿no? Bueno, en la empresa donde yo estoy no la tienen, pero sí he escuchado del TeamMate, ¿no? Del AudioFile, que sí son programas software que ya existen actualmente, ¿no? Para facilitar este tipo de trabajos. ¿Cuál sería la variación de tiempo que usted ha experimentado en una auditoría interna y una auditoría externa? Mira, lo más difícil es no más difícil, no, lo más complejo es la auditoría interna, porque siempre como que empiezas cada campaña, debería ser rutinario, pero siempre, cada año es diferente, siempre hay algún imponderante que surge y hay que hacer un nuevo procedimiento para esos imponderantes, ¿no? Si va a haber un cambio que genere, digamos, un riesgo, nosotros tenemos que hacer nuevos procedimientos, tenemos que hacer nuevas evaluaciones y volver a implementar, ¿no? Entonces, la parte de implementación interna es la que nos lleva más tiempo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a pesar de que tenemos auditorías de seguimiento, nos preparamos con 3 meses de anticipación para poder verificar cada una de las etapas, cada una de las áreas que tenemos que cumplir, ¿no? Así es. ¿Y qué hace después de terminar una auditoría? Una vez que se culmina la auditoría, se prepara un informe, ¿no? En ese informe va detallado todo aquello que el auditor ha encontrado como conformidad o no conformidad, porque para poder nosotros aprobar una certificación, en el caso del Global Gap tenemos un porcentaje de cumplimiento dentro de lo que requiere la norma, ¿no? Entonces, en ese informe final va adjunto todos los hallazgos y evidencias, ¿no? Si nosotros logramos cumplir, pasar el porcentaje, que es el 98%, entonces se puede decir que la empresa ya está certificada en Global Gap. Si no cumpliéramos ese porcentaje,
Entonces la empresa auditora o la auditora externa nos va a dar un tiempo límite para nosotros poder levantar las no conformidades, ¿no? Que para eso también hay otro procedimiento y hay otro plan de acción, ¿no? ¿Por qué es importante para usted la auditoría? Bueno, porque las auditorías nos permiten medir en qué nivel estamos, ¿no? En el cumplimiento de un proceso o un procedimiento, ¿no? Nos permiten medir, ¿no? Entonces nos permite estar siempre, digamos, a la vanguardia y constante, ¿no? Cuando no hay un proceso de auditoría, pues hay muchos procedimientos que pueden dejarse de lado, ¿no? Y esos procedimientos a la larga acarrean problemas, acarrean riesgos mayores, ¿no? Pérdidas económicas, ¿no? Entonces, hay auditorías de diversas naturalezas. En este caso, estamos hablando implícitamente de las auditorías, certificaciones externas para la venta de nuestro producto, ¿no? Son requerimientos del mercado externo, ¿no? Pero las auditorías en general nos permiten siempre mantener el sistema ordenado, como debe de ser, andando como en marcha, ¿no? O sea, todo bien, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? En un almacén dentro de la finca, ¿no? Un almacén que no se audite, que no es todo desordenado, todo está patas arriba, ¿no? En cambio, un almacén auditado, pues todo tiene que estar en orden, los productos tienen que estar ordenados por fecha de caducidad, tienen que estar, digamos, inventariados debidamente, los stocks al día, ¿no? Entonces, las auditorías son importantes en todo el sentido de la palabra, en todo nivel, ¿no? En el caso mío, que yo trabajo en el área de fitosanitarios, ¿no? Por ejemplo, yo hago mi trabajo, pero ¿quién me evalúa o quién me mide a mí si es que el trabajo que estoy haciendo está bien o está mal, ¿no? Precisamente una auditoría. Una auditoría en base a ¿qué? A un estándar que nos plantea la empresa, ¿no? Mira, Elizabeth, tú tienes que cumplir ciertas metas, ¿no? Tienes que tener a la fecha tal, tanto porcentaje de cumplimiento, ¿no? En tales puntos. Entonces, ¿quién me mide a mí si es que en verdad yo estoy a ese nivel, estoy cumpliéndolo o no? Precisamente una auditoría. Así es, por eso son muy importantes, ¿no? Las auditorías, sean externas, sean internas, nos sirven para tener el sistema en equilibrio, diría yo. Ya que tú has sido auditada, ¿verdad? Así es, sí. Claro, ¿no? ¿Te han encontrado a ti hallazgos también? Claro, por supuesto que sí, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que mejorar. Acuérdense ustedes que uno nunca termina de saber todo o de aprender todo, ¿no? Entonces, lo que yo pienso que un procedimiento está hecho correctamente, que está bien, ¿no? Entonces, sucede de que hay procedimientos ya más novedosos, más innovadores, que me ayudan a hacer la misma tarea, pero más efectivos, ¿no? Entonces, cuando hay una auditoría, pues, y hay observaciones, también, ¿no? Hay que corregir ese tipo de cosas, ¿no? Hay que implementar estas innovaciones. Y cuando hay ese tipo de hallazgos, ¿cuánto tiempo le dan para subsanar ello? Normalmente cuando es un tema de no conformidades es bastante rápido, ¿no? A veces nosotros lo subsanamos en días o máximo en una semana. Por ejemplo, si fuera un no cumplimiento con respecto a la infraestructura, ¿no? Que algo no está bien, de repente, bueno, esta pared de acá está obstruyendo el libre paso para tal cosa, ¿no? Entonces yo tengo que derrumbar esa pared de tal manera de que no me interrumpa a mí el procedimiento, el procesamiento, ¿no? Para ejecutar mi función y mi labor. Bueno, pues no me va a tomar 2 días, quizás me tome una semana, ¿no? Pero finalmente evalúo cuál es el riesgo de poder cortarla, ¿no? Y si todo va bien y encaja dentro de nuestro sistema, pues se ejecuta y se subsana y se levanta la observación. Igual ocurre con los procedimientos, ¿no? Los procedimientos muchas veces no están bien enfocados, ¿no? Entonces, como les decía hace un rato, ¿no? Si bien es cierto, yo en mi procedimiento estoy aduciendo, estoy evidenciando que las cosas se cumplen, ¿no? Pero cuando voy y entrevisto a la persona, veo que no concuerda el procedimiento con el desenvolvimiento. ¿Qué me está faltando ahí? Quizás modificar mi procedimiento o quizás una capacitación para que el personal entienda exactamente cuál es el objetivo del procedimiento y de la labor que está haciendo, ¿no? Para que se ejecute como debe de ser, ¿no? Entonces eso es más simple, eso me va a tomar solamente 2 días, ¿no? Un día para
revisar mi procedimiento, ver bien en qué me estoy equivocando, y el segundo para capacitarlo, ¿no? Que la persona encargada de ejecutar esa labor entienda bien el procedimiento y lo haga de acuerdo a cómo se ha indicado. ¿Y cuánto sería el porcentaje para aprobar o que la auditoría se ha hecho? Eso va a depender de cada norma, de cada proceso de gestión que hagas, ¿no? Digamos, en el caso del Global Gap te piden el 98%, ¿no? Entonces, si tú estás dentro de ese porcentaje, pues ya estás aprobada, ni siquiera tienes que llegar al 100%, ¿no? Pero si no llego al porcentaje ni siquiera al 75%, pues tengo un plazo prudente para poder subsanar las no conformidades, ¿no? Y nuevamente pido una auditoría, pues obviamente ya la empresa con los gastos, ¿no? Porque si nosotros hacemos un contrato de auditoría a un auditor externo, pues ellos fijamos en común acuerdo una fecha para que ellos vengan a hacer la revisión de documentación, de la infraestructura, del personal, de las entrevistas del personal, ¿no? Entonces, si en ese plazo acordado yo no he cumplido, pues tengo una prórroga, ¿no? Quizás en una semana, dependiendo de qué tipo de subsanaciones tenga que hacer. No, normalmente es una semana que te dan de plazo. Entonces, si en esa semana yo lo subsano, ellos vienen, o de repente es un tema de documentación nada más, entonces yo le puedo mandar el documento y ellos ven que sí, ya todo está ok, y entonces me dan la aprobación, ¿no? ¿Y usted ha trabajado con auditores externos? Sí. ¿Y qué tal ha sido esa experiencia trabajar y cómo llevar el trabajo? Porque a veces usted como auditora interna tiene otro manejo, o cómo manejan... Claro, esa es otra de las características que tienes que asumir y la postura que tienes que adoptar, ¿no? Ser neutral, puesto que si bien es cierto trabajas para la empresa, pero eso no significa que a todo le vas a dar el sí, ¿no? Tienes que ser lo suficientemente objetiva para darte cuenta que lo que está mal hecho hay que corregirlo, ¿no? El procedimiento que está mal tiene que corregirse, ¿no? Así es. Y bueno, los auditores externos, si bien es cierto, ellos muchas veces por la experiencia que tienen se dan cuenta, pues con revisar la documentación, a veces ni siquiera necesitan decir, mira, aquí este procedimiento no. Bueno, entonces lo cambio, pero cada procedimiento que cambies va acompañado pues de un arreglo también. Si es que hay un ejecutor, si es que hay una persona que lo ejecuta, tienes que capacitar. Si es que hay una maquinaria que está implicada dentro de ese procedimiento, entonces vas a tener que hacer cambios también ahí, ¿no? En el operador, de repente, pues, no sé, se me ocurre en las fechas de mantenimiento, qué sé yo, ¿no? O sea, cada procedimiento que cambies también vas a tener en la práctica que evidenciarlo. Así es. ¿Podría volver a repetir el informe el informe final? El informe final, cuando es una auditoría interna, ¿ya? El informe final se presenta a la gerencia. El informe de todo el equipo de implementación y auditoría se presenta a la gerencia directamente. Entonces, la gerencia va a, digamos, copiar a cada área encargada de subsanar. Por ejemplo, si la no conformidad ha sido en el área de almacenes, pues entonces se le va a copiar las no conformidades al área de almacén y se le va a dar un plazo para que lo ejecute. Eso es hablando de la auditoría interna. Y cuando es una auditoría externa que lo hace un tercero, entonces un ente ya independiente, entonces una vez que terminada la auditoría se va a elaborar un informe final con todas las evidencias y documentación recuperada, ¿no? Si tú pasas el porcentaje de cumplimiento, o sea, automáticamente ya estás aprobado, apto. Simplemente es que te reenvíen el certificado de aprobación, ¿no? Que eso es horas nada más. Máximo a las 48 horas ya tienes habilitado el certificado que efectivamente estás cumpliendo con la certificación. Si no fuera el caso, igual ese informe se copia también a la empresa, en este caso a la empresa, siempre hay una persona encargada de gestionar la auditoría, en este caso esa persona, y esa persona nuevamente hace el procedimiento de la auditoría interna, la manda a la gerencia y se hace todo el procedimiento de levantamiento de no conformidades. ¿Sí? Pero en ambos casos acaba en un informe final, ¿no? Que tiene que evidenciarse todos los hallazgos, todas las observaciones para poder subsanar. Okay. Eso sería todo, entonces muchas gracias. Les agradezco a ustedes, para mí ha sido grato compartir, bueno, mi experiencia, ¿no? Sus conocimientos. Gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias.